la importancia del conocimiento de cómo se puede realizar va encaminada a eso, a que se haga correctamente para evitar cualquier futura controversia que pudiera sucederse, ya que sabemos que cuando tenemos restos biológicos y estos biológicos son en algún momento, en algún proceso delictivo importante, se necesita hacer con toda la confianza del mundo para evitar que esto pues sea la defensa atacado también por este punto y poner algo que, como ellos mismos lo dicen, una duda razonable. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que familiarizarnos cómo lo realizan. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para que vamos a, algo que se me olvida y antes de que yo ponga la pantalla aquí, les recuerdo si tienen alguna duda, pregunta, algo, háganmela ustedes saber y con muchísimo gusto. Hoy no quiere, a ver, ¿dónde andas? Y con muchísimo gusto, por favor, háganmela saber para que con muchísimo gusto se las conteste. Pueden ustedes activar su micrófono o también ustedes por medio del chat, sin ningún problema, pueden ustedes hacerlo. Bien, entonces, como el día de hoy vamos a hablar sobre esto, ¿cómo es el procedimiento para el levantamiento de muestras biológicas? Vamos a hablar de las más importantes. Sabemos perfectamente que hay infinidad de muestras biológicas en las cuales nosotros tenemos que basarnos. Bien, la primera y la básica que nosotros tenemos, pues es la sangre. La sangre tiene un método importante que nosotros tenemos como tejido conectivo, que es, pues, para ser identificado. Por lo tanto, nos permite. Una de las cosas que a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuánto es lo que yo necesito para poder hacer un levantamiento de indicios? No se necesita mucho. Así como somos todos hermosos y preciosos, nosotros así de hermosos y preciosos que somos, somos un conjunto de células. Como somos un conjunto de células, mientras tengamos una célula bien conformada, bien estabilizada, identificada, perdón, podemos tener este modo de levantarse. Por eso no es necesario tener una cantidad, pero sí la forma correcta de hacerlo. Porque si nosotros utilizamos una gran cantidad de solución salina o solución fisiológica o agua estéril para el levantamiento de la sangre, pues también hacemos algo que se llama lisis, que es la destrucción de los eritrocitos. Por eso es muy importante. ¿Quién no juega con nosotros? ¿Quién no juega en esto que nosotros se hace es el medio ambiente? Podemos tener si es un lugar cerrado, bueno, pues tenemos mejores condiciones. Pero si ese lugar cerrado, estamos hablando de una temperatura por arriba de 35 a 40 grados centígrados, pues nos está destruyendo nuestros indicios. Si nosotros estamos en un lugar abierto, y ese lugar abierto, estamos hablando de que tenemos alrededor de 5 grados centígrados o menos 5 grados centígrados, no lo puede conservar, pero también tenemos que tener el debido cuidado para evitar la destrucción del mismo por el frío. Tenemos los dos extremos. ¿Qué temperatura ideal necesitamos? Inclusive para el mismo traslado necesitamos una temperatura promedio entre 17 a 20 grados centígrados en promedio. Eso es lo que siempre necesitaremos. ¿Qué buscamos en la sangre? Bueno, vamos a buscar principalmente qué sustancias tóxicas pudiera tener en la sangre y podemos también identificar, obviamente, el grupo IRH. Y otra cosa, pues lo más importante de todo esto es la identificación. ¿Cómo se hace? Pues obviamente si tenemos un ADN, ese ADN sin ningún problema lo vamos a tener. El ADN sabemos que es repetible solamente en gemelos homocigotos, eso ya lo tenemos establecido, pero el ADN es irrepetible en todos los demás.
Entonces, esa es la ventaja de poder hacer una identificación. Sabemos también que esa identificación que nos da, bueno, pues tenemos el ADN celular, que es la primera forma de identificación que conocemos y es la más y es la común que se hace cuando hablemos, por ejemplo, de obtención de muestras por saliva, pues la celular es la habitual que se hace aquí. Si nosotros no tenemos una adecuada, un ADN adecuado, pues nos vamos a la célula y en la célula tenemos la mitocondria. Y entonces se estudia la mitocondria, que es heredada exclusivamente de la madre, y por lo tanto podemos poder identificarlo por ese lado. También podemos identificarlo, ya sea para identificar el sexo, pues cromosoma X, cromosoma Y, y si tenemos alguna alteración cromosómica, portador de algo, ya sea sobre todo autosómico dominante, pues estaríamos hablando de algún alelo específico que nos haga identificar. Hay veces que cuando comento esto de la genética es muy interesante estudiarla y verla. Bueno, que ya sé que no nos atañe un poquito esto, pero para los que tengan oportunidad de ver y ver lo tan importante que es el crecimiento y la identificación por alelos del ADN, de la genética como tal. Pues hay una película que ya están por quitarla en Netflix que se llama Yara. Ojalá hayan tenido oportunidad, y si no la han tenido oportunidad de verla, véanla. Te habla muy bien de cómo es que cómo pueden identificar de acuerdo a la genética, saber qué es lo que pasa. Por eso la sangre es tan importante para la identificación. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos características importantes de la sangre. La sangre es roja rutilante, estaríamos hablando de una sangre arterial, y una sangre venosa es rojo oscuro. Esa es la gran, ¿por qué? Porque está rica en dióxido de carbono. Esa es la gran diferencia que tienen las dos. Por su coloración nosotros podemos identificar qué tipo de sangre es la que estamos manejando. Por esto no nos altera en ningún momento, simplemente es la forma como vamos a encontrar el goteo de las manchas de sangre, y ya podemos ver si es sangre presión. Por lo tanto, ya sabemos por ahí. Una vez que nosotros ya identificamos nuestro tipo de mancha de sangre, bueno, ¿dónde la tenemos? Debemos de considerar siempre en este tipo de cosas en qué soporte o en qué área la vamos encontrando. ¿Para qué? Para poder hacer el levantamiento de esta mancha. Por eso es importante. Identificamos qué tipo de sangre es la que tenemos, si es sangre arterial, si es sangre venosa, cómo está ese tipo de goteo que está dándose. ¿Para qué? Para que nos facilite la forma de poder embalarla. Una vez que ya se está viendo dónde se tiene la sangre, bueno, primero, si la mancha o el levantamiento de mancha es ya sea que está seca o la tenemos en esta forma, bueno, pues lo único que se hace es humedecer un hisopo. Al humedecerlo, obviamente no vamos a humedecerlo de forma que quede chorreando, ya sea de solución salina o de agua estéril. Necesitamos tenerla correctamente humedecido, pero de forma que al momento de estar en contacto con la sangre, con esta mancha de sangre, la pueda absorber. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros nos pasamos, lo mismo que les había yo mencionado al principio, destruimos, entonces hacemos lisis de los eritrocitos y destruimos entonces esa muestra. Si no le colocamos la suficiente cantidad de solución, sucede lo mismo, la absorción es insuficiente o en su defecto no se llega a tener la cantidad que se requiere para absorber esa sangre. Por eso es muy importante esta situación. Otra de las cosas que nosotros también tenemos que hacer es esto. Todas las muestras que se tomen, siempre debemos evitar la contaminación.
pero también se tiene que dejar secar. Ojo, en estas circunstancias, pues a veces se desespera uno, ya lo tengo aquí y yo voy y ya está seco, pues como los veo que ya está seco, pues ya dejó de estar. Si está completamente humedecido el hisopo y está escurriendo de solución salina y hasta la misma sangre que yo tengo, pues obviamente te va a tardar. Si tú tienes ahí humedecido, pero una cantidad de sangre o mancha hemática ya pintada en el hisopo lo suficiente, bueno, pues ya lo tengo. Lo podemos dejar secar y si no es necesario, y sobre todo hay que evitar estar en contacto, así como está esta fotografía que yo les puse a propósito, vean ustedes, entre ellos mismos se están tocando. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que yo estoy contaminando mi mancha. Y también otra de las cosas que sucede muchas veces que para tratar de secar lo más rápido posible, pues le soplamos, ¿no? Entonces es una de las cosas que no debemos de hacer. Evitar el contacto, por eso es muy importante el cubrebocas, para no soplarle nunca una muestra, a una mancha que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya la estamos contaminando. Ya una vez que está seco el hisopo, hay que guardarlo en su respectivo, en tubo, en este tubo, para embalarlo. Una vez embalarlo, colocarle los datos que nosotros tenemos que darle de acuerdo a lo que nos están dando en el memorándum, en el informe que nos están dando, y sobre todo es sellarlo. ¿Para qué? Para ser trasladado a donde corresponda. Cada lugar, cada sitio son laboratorios. En el laboratorio se va a hacer las pruebas toxicológicas o las pruebas para la identificación. Obviamente, si el medio ambiente es sumamente caluroso, es tratar de evitar que esta misma muestra esté elevándole su temperatura. Algunas veces dicen, bueno, pues entonces necesitamos una hielera de forma que pueda mantenerse una temperatura promedio. Exacto. Podemos tenerlo en un lugar donde la temperatura se mantenga estable. Porque si nosotros lo tenemos ya lo tengo, ya lo embalé, ya lo puse, ya lo dejo, pues hacen pruebas muchas veces en la carpeta de investigación no se llega luego a colocar hasta la temperatura. Algunos casos sí nos llegan a colocar hasta la temperatura con el cual fue el traslado. Porque entonces un papel importante. Por eso el traslado debe de ser y hay que estarlos leyendo para saber cómo es que hicieron el levantamiento. Cómo lo hicieron, si lo hicieron correctamente, porque ellos te tienen que ir describiendo cómo lo hicieron y posteriormente cómo hicieron el traslado. Y ya después llegan, obviamente llegan al laboratorio, entregan la muestra y quien recibe
tiene que saber en qué temperatura debió de haber encontrado o tiene esta mancha. ¿Ok? Eso es de vital importancia para esto. Otra, si el levantamiento de mancha no transportable sobre superficies lisas, sobre todo en pisos, paredes, muebles, madera, cuando no se pueden trasladar o cuando no puedes, vamos a ver qué tipo de mancha estamos hablando. Muchas veces estamos hablando de una mancha que está en una superficie y ya está seca. Si nosotros tenemos una muestra seca, bueno, lo que se hace es un raspado. Ese raspado nos permite colocar siempre rasparla siempre con una hoja de bisturí, evitando tocar una de las partes externas de donde no está la mancha. Si tenemos esta mancha y la mancha la tenemos, está seca y la vamos a ir raspando, solamente vamos a raspar la mancha. No podemos raspar alrededor. ¿Por qué? Porque estaríamos contaminando. Entonces, exclusivamente la mancha lo tenemos que hacer. Podemos ocupar una laminilla, podemos un recipiente para que esa mancha pudiera estar. Otra de las formas que también pueden ser es también colocarlo en un papel reactivo. En ese papel reactivo permite que la mancha o el raspado de la sangre que nosotros tenemos quede y se preserve. Otra de las cosas que obviamente no tenemos para que la saquen, pero si es que la tienen, bueno, pues tenemos un microtubo, que es este que les acabo de colocar. El nombre es el tipo Eppendorf, que es un tubo en el cual, como todos los químicos forenses lo utilizan mucho, los químicos farmacobiólogos lo utilizan para aprietan esta zona, aprietan y aspiran por vacío, sacan la sangre. Y entonces, o la muestra que quieren tomar, la sacan por acá y la trasladan. Y es con eso. Se sella y ya queda ahí la sangre. Entonces, pero bueno, es una forma en que se puede hacer. De lo contrario, bueno, pues solamente en un papel o en ese papel nos permitirá guardarla perfectamente y obviamente evitamos siempre el contacto con otras superficies. Una vez que nosotros tenemos esa muestra, muchas veces hay quienes dicen, bueno, vamos a ver, si nosotros tenemos esto, envolvemos el papel, lo doblamos perfectamente y que quede y hacemos igual la cadena de custodia, la marcamos para que quede y la rotulamos con los datos adecuados para ser llevado al laboratorio. Esto es algo que va a depender mucho en qué superficie. Si hay veces que las superficies, cuando son, por ejemplo, la madera, nos ayuda a conservar, cuando hace calor, la madera nos permite, tiene una temperatura más ideal y nos ayuda a que pudiera tener una mancha líquida o sangre líquida. Cuando tenemos una sangre líquida, pues lo único que necesitamos hacer es impregnarla. ¿Qué necesitamos impregnar? Pues un papel que es un FTA. ¿Qué es FTA? Bueno, pues es un papel químico que protege los ácidos nucleicos de la degradación y permite que la sangre que nosotros tenemos en ese papel sea totalmente viable. ¿Por qué? Porque una vez que la tenemos ahí, sellamos, la embalamos correctamente, la rotulamos y es llevada y se preserva correctamente. Entonces, lo más importante de todo esto es que pareciera muy repetitivo en un aspecto, mantenerlo en temperatura ambiente. Por lo mismo, porque la destrucción de estos indicios son muy frágiles. Todos ellos, por ejemplo, la sangre en su totalidad, pues tiene un componente más de agua. Entonces, se deshidrata con mayor facilidad y su destrucción es más fácil si la temperatura ambiente es más alta. Entonces, por eso es preservar el medio ambiente, la temperatura ideal para la muestra que nosotros tenemos y posteriormente evitar la contaminación.
¿Cómo la contaminamos? Bueno, pues la contaminamos si nosotros no sabemos manejar o los guantes, por ejemplo, en sangre líquida, los guantes, ¿sí? Tiene que estar perfectamente bien metido el guante en las manos. Hay personas que tenemos las manos muy anchas y entonces el guante pues es más fácil que al colocarlo correctamente tu guante quede totalmente bien adherido. Evitar que el guante, otra de las cosas es que el guante tenga talco o alguna ese polvito que luego le colocan al guante para evitar que la misma sudoración de la persona haga que el guante se humedezca. Entonces, es muy importante esto, evitar siempre ese tipo de guantes. ¿Por qué? Porque puedes contaminar la muestra por el mismo componente que tiene en el interior. Y otra, si los guantes también los colocas y no te los colocas perfectamente bien. Muchas veces dicen, no, pues es que yo tengo unas manos muy delgaditas y mis guantes no me quedan bien metidos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues muchas veces hay que jalarlos. ¿Para qué? Para que queden perfectamente bien cubiertos los dedos y no vayas a contaminar tu muestra. Entonces, desde colocarte los guantes, hay que saberlo. Bueno, los guantes van a decir, pues no tiene ciencia, pues nada más abro la bolsita y ya me los coloco. Hay que saber colocarse también hasta los guantes. Se tiene una técnica que hace que evites que tú solito contamines tus guantes. Yo sé que los guantes muchas veces tienen que ser guantes utilizados para las muestras de todas tus muestras que tú vas a tener. Pero si tú llevas un adecuado control del manejo de tus indicios, no vas a contaminar tus guantes. Entonces, no vas a hacer que esto haga que contamines tu muestra. Entonces, por eso es muy importante. Se tiene que dejar secar la muestra por varias circunstancias. La primera es por su preservación y otra por la cantidad de humedad que tú le puedas colocar. Entonces, por eso es que la humedad debe de ser lo más exacta para que rápido se seque y no permita que se contamine o que se pierda, porque muchas veces en el mecanismo de hacerlo, bueno, pues córrele, apúrate, ya vámonos, ya se está haciendo tarde. Sucede eso. Entonces dices, sí, ya voy, y entonces empiezas a acelerar tu proceso y al acelerar en el proceso mismo haces la contaminación. Por eso es muy importante qué tiempo se tardan las personas en llegar al lugar y qué tiempo se tardó en tomar las muestras. Con esos tiempos más o menos, tú vas a decir, pues en menos de 5 minutos yo puedo tomar una muestra. Es correcto, en menos de 5 minutos se puede tomar esa muestra. Pero ¿cuántas muestras tomaste? Entonces, ¿y cómo las tomaste? Hay veces en que en alguno de los juicios muchas veces dicen, bueno, ¿cuántos guantes utilizaste? Porque se supondría que cada vez que tú hagas un embalaje, una toma de muestras, entre comillas, tendrías que cambiarte los guantes. Pero también se ha dado cuenta uno que al estarse cambiando constantemente los guantes contaminas más, las manos empiezan a sudar y entonces podrías contaminar más rápido esos guantes. Si sabes correctamente utilizarlo, no tendrían por qué mancharse tus guantes. Los guantes tendrían que estar limpios para poder realizar estas pruebas. ¿Ok? Si esta sangre es líquida, también podemos hacerlo con se puede absorber también con una jeringuilla, con una jeringa que nosotros tenemos y transportarla a un tubo. Puedes utilizar o no anticoagulante. Esto va a depender mucho de la cantidad, si tienes una cantidad exagerada de sangre. Bueno, el anticoagulante nada más recordemos que la sangre está conformada por glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Perdón, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y otro componente que es el plasma.
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros utilizamos un tubo en el cual tiene anticoagulante, lo único que vamos a hacer es que las plaquetas que están en la sangre, en esa muestra que tú estás tomando, no va a coagular. Es lo único que va a hacer. ¿Me va a afectar en los glóbulos rojos? No, no te va a afectar en los eritrocitos, te va a afectar en las plaquetas. Por eso son los 4 componentes de la sangre, pero dentro de esos 4, los 3 componentes importantes que nosotros tenemos son ellos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, lo que nosotros destruimos con un anticoagulante son las plaquetas. Entonces, evitarías que se coagulara la sangre y llegaría perfectamente al laboratorio para que pudiera realizarse los estudios correspondientes. ¿Ok? Si nosotros tenemos manchas de sangre sobre objetos transportables, pueden ser prendas, zapatos, armas, piedras, envases de bebidas, artículos personales. Obviamente esto se hace igual como una cadena de custodia, se tiene que colocar dependiendo de lo que tú estás teniendo. Si es un arma, pues obviamente se tiene que fijar y se tiene que colocar, por ejemplo, en una caja de modo que no se vaya a contaminar y se tiene que fijar correctamente. ¿Qué se hacen estos? Bueno, va a depender. Si tenemos una piedra, bueno, ¿qué tipo de piedra estás tú hablando? Porque si es una piedra que es porosa, absorbe la sangre y se degradan los eritrocitos. Va a depender el objeto del cual estás estudiando. Si cae, por ejemplo, en un lugar abierto y en ese lugar abierto estamos viendo una hoja, por ejemplo, que tiene una mancha de sangre, bueno, pues esa mancha, esa hoja la podemos tomar y embalar para poderla trasladar al laboratorio. Entonces, aquí es como dependiendo, si es artículos personales que estuvieran, por ejemplo, en un lugar, en lugar de los hallazgos, en donde tiene manchas hemáticas esa ropa, bueno, pues se utiliza. Muchas veces dicen que algunas personas dicen que es más fácil nada más cortar el pedazo. Otros dicen que es necesario trasladar toda la prenda. Se necesita doblar perfectamente bien la prenda. Si tú vas a llevarte toda la prenda, se necesita doblar y que la mancha quede hacia arriba, no envuelta en la misma tela. ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros envolvemos en la misma tela, pues la estamos degradando. Por eso muchas veces, si dicen, bueno, pues a una alfombra cortamos el pedazo, bueno, en algunos casos se cortan, pero cuando se ha visto casos en lo que al momento de cortar la tela, por ejemplo, el pedacito que llevaron era el pedacito más externo y no el pedazo más impregnado de sangre. Se tiene que tomar un tamaño aproximado entre 3 centímetros a 5 centímetros, pero muchas veces no lo cortan adecuadamente o lo cortan y lo contaminan. Por eso es que es mejor en algunos casos llevarse toda la prenda para poder evitar este tipo de contaminaciones de la muestra. Ya que nosotros hacemos todo esto, la tenemos que llevar embalada perfectamente, doblada perfectamente y evitando la contaminación de la misma. Si las manchas de sangre sobre objetos transportables, pero se encuentran húmedas, entonces estas, dependiendo del tipo de tela o dependiendo del tipo de objeto del cual tú estés, se necesita dejarlo secar. Y otra, se necesita dejarlo secar ¿para qué? Para que podamos trasladarlo. Y pues si ustedes me dicen, es que está lloviendo mucho y ¿qué vamos a hacer si está? Bueno, vamos a llevarlo a un lugar donde ya no esté lloviendo, si estamos en un lugar abierto y si hay manera de poderlo trasladar a un lugar cerrado
de modo que pudiéramos evitar, porque recuerden ustedes que al estar, por ejemplo, lloviendo, pues esa sangre se va deslavando y entonces al estarse deslavando la ropa o donde está el objeto impregnado de sangre, pues empieza a perderse los eritrocitos en la sangre. Entonces ahí perdemos muestra. Por eso es que hay que trasladarlo. Si hay manera o de tapar esa muestra, pues taparla, pero hay que esperar a que se seque. En algunos casos, si está a mediodía, pues obviamente no es exponerlo al sol, porque sucede lo mismo, destruimos los eritrocitos. Entonces, tiene que colocarse sobre una superficie limpia y aislada para evitar las contaminaciones. Entonces, pareciera muy fácil hacerlo. Bueno, pues lo dejamos acá, efectivamente, déjalo, pero la tela, si es una tela, por ejemplo, es una blusa, está impregnada en la parte anterior de la blusa, está manchada de sangre, bueno, pues, y se está mojando por alguna circunstancia, la metemos o hacemos algo, debemos de separar la tela. ¿A qué me refiero? La parte anterior de la posterior. ¿Por qué? Porque en la parte posterior va a mojar la parte anterior y eso va a ocasionar que la misma mancha se vaya degradando. Y entonces se va haciendo, inclusive si ustedes han tenido oportunidad de ver una mancha de sangre en esas circunstancias, pues inclusive hasta se hace más grande. ¿Por qué? Porque se va degradando todo. Entonces hay que evitar el contacto de la otra parte de la costura de la tela o del objeto que nosotros estamos teniendo. Sobre todo si son, por ejemplo, prendas de vestir, en donde necesitamos evitar el contacto de la misma tela con tu mancha. Cuando tenemos ya la ropa, cuando tenemos ropa o tenemos ya seca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se hace un doblez, de preferencia donde se encuentra la mancha, con el propósito de protegerla. ¿Ok? Entonces tenemos que a doblarla, no hacer la bola. Muchas veces hay que aprender a doblar la ropa. Dijeran, pues es que hay técnicas y lo sé muy bien porque hay personas que pues dicen, no, pues es que yo no sé doblar una camisa, una blusa o un pantalón, yo no lo sé doblar. Entonces eso hace que muchas personas lo que hacen es hacerle un rollito y ya está. No, se tiene que doblar. Entonces, una vez que ya se doble perfectamente bien, se coloca en una bolsa de papel, se etiqueta y obviamente se manda al laboratorio o al centro donde nosotros tenemos que llevar. Y esto es muy importante porque debemos evitar que el etiquetado esté alterado. Recordemos que el etiquetado siempre va a ir con el número, con la fecha y en algunos casos va a ir hasta la hora con la cual terminaste de embalar esta muestra. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Cuando se trate de manchas sobre soportes que puedan recortarse, ahí sí lo tenemos que hacer. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Pues cortinas, alfombras, todo lo que se pueda recortar. Entonces, se recorta la mancha, se embala en bolsas de papel y se etiqueta y se envía. Esa es la forma que se hace. Ya les había comentado, necesitamos un tamaño aproximado de 3 a 5 centímetros para poder tenerla. Puede ser menos, a lo mejor la mancha nada más es una manchita chiquita y dices, bueno, pues aquí está mi manchita, es una gotita pequeñita. Bueno, pues yo puedo hacer un corte de 3 a 5 centímetros respetando la mancha, si es una mancha pequeñita. Pero ahí está tu indicio, ahí está tu mancha, entonces con esa tú la vas a dejar respetándole. Si nosotros tenemos, válgame la expresión, tenemos un lago hemático, bueno, pues entonces, y tenemos mancha por impregnación, bueno, pues entonces cortamos 3 centímetros en la parte más cercana a la mancha, no
impregnada completamente, pero más cercana a ella para poder cortarla. Y ya, una vez que tú lo cortas, se mete en una bolsa de papel y se etiqueta. ¿Por qué no se meten en bolsas de plástico? Bueno, la primera causa es porque, como les decía yo a ustedes, si nosotros dejamos que se esté secando la, la, el, la mancha o la blusa o la camisa y la dejamos así, pues obviamente se va deslavando. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos en una bolsa de plástico? Si nosotros la colocamos en una bolsa de plástico, lo que va a suceder es que va a sudar. Al sudar la muestra, la sangre va a sudar y estamos haciendo lisis, la destrucción de los eritrocitos. Por eso es que no se utiliza la bolsa de plástico. Se preserva más el papel porque mantiene la temperatura ideal o promedio e impide el mismo papel impide que aumente la temperatura más de lo normal de la muestra que nosotros tenemos. Por eso es en bolsas de papel. ¿Ok? Si nosotros llegásemos a tener coágulos de sangre, bueno, estos coágulos de sangre se levantan con una espátula. Si nosotros tenemos sangre seca, pues la raspábamos. En esta la tenemos que levantar con una espátula estéril. ¿Para qué? Para levantar el coágulo completo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto después? Lo vamos a colocar en un tubo y ahí está tu coágulo. ¿Sí? Esto obviamente debe de estar estéril para evitar cualquier cosa. Y ahí está tu coágulo. La ventaja de un coágulo es que tenemos ahí una cantidad hermosa de eritrocitos que es muy fácil de poder nosotros de llevarla, a trasladarla, se embala, se rotula y se manda al laboratorio. Y esa no tiene ningún problema. Si me van a decir, bueno, y si yo tengo una cantidad de coágulos por todos lados, ¿cuántos debo de tomar? Bueno, si nosotros vamos a tomar una muestra de un coágulo, el coágulo más grande que tú tengas es el coágulo que tú vas a levantar. ¿Ok? Bueno, si me dicen, ay, pues tengo un coágulo de 5 por 5, bueno, pues es un coágulo muy grande. Normalmente los coágulos tan grandes, como acabo de decir, de 5 por 5, normalmente a la hora de quererlos levantar, se rompen porque no han coagulado correctamente. ¿Por qué? Porque hay otra vez la temperatura. Muchas veces cuando la temperatura es alta, el coágulo muchas veces está ahí, está tratando de coagularse. El promedio para hacer un coágulo es alrededor de 30 minutos. Entonces, si este coágulo no se está formando adecuadamente es por la temperatura, se degrada más rápido. Entonces, yo estoy viendo un coágulo tan grande, pues también puedo pensar en que si tengo una temperatura muy alta, en que no se ha coagulado. Entonces, en tal caso, pues mejor vengo por mi hisopo y toco la muestra. Y entonces, tocando ese de 5, estamos hablando de uno de 5 centímetros de diámetro. Y entonces, a la hora de hacer presión con el coágulo, van a ver que se va a romper. Los coágulos deben de ser bien formados, pequeños, de menos de un centímetro, entonces de diámetro, de los cuales a la hora que levantamos, el coágulo queda perfectamente bien y lo embalamos. Se rotula y se lleva al laboratorio. ¿Okay? Tenemos ese tubo, lo colocamos ahí y ya. Me dicen, bueno, ¿puedo colocar 2 coágulos en un mismo tubo? No, necesitamos uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si es la misma persona y estás completamente seguro que es de la misma persona, pudiera suceder que en el momento en que cae esa gota que tú estás embalando, que se coagula, pasó corriendo uno de los asesinos, válgame la expresión, y va también herido y cae una gota a un lado.
Entonces estaríamos hablando que estamos contaminando nuestra muestra y ya no hay manera de poderla salvar, porque son 2 gotas o 2 coágulos totalmente diferentes. Y tú lo etiquetaste con con un solo código y con un solo nombre, con un solo número. Y entonces ya se contaminó la muestra. Por eso es muy importante separarlo. Si tú dices, bueno, voy a tomar las 2 muestras, perfecto, toma las 2 muestras. Entonces, dices, bueno, y si tengo ahí un conjunto de 10 muestras, bueno, cojo 2, 3 muestras de esa misma para poder identificar que todas son las mismas. Es muy raro, o sea, sonaría así como que me la estás pintando, muy increíble, ¿no? Pues nada más por el hecho de poder decirte que sí se puede suceder esto, evita estas situaciones de estar tomando coágulo y coágulo y evitamos la contaminación de esa muestra y ese embalaje termina perdiéndose. Y tu carpeta de investigación se viene abajo nada más por esto. ¿Por qué? Porque embalaste 2 coágulos o 2 muestras de sangre totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Bueno, parece que no hay. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos otras muestras. Mande usted. ¿Hay una pregunta por ahí? Permítame, doctora. No, dice que todo claro. Muchas gracias. Bueno, una vez que tengamos esto, ya lo podemos identificar cómo se hace en la sangre. Ahora voy a hablar sobre los elementos pilosos. Los elementos pilosos, pues estoy hablando de cuáles, estoy hablando de todos, ya sea cabello, cejas, bigote, vello púbico, vello axilar, de cualquier tipo de elemento piloso. Estos elementos pilosos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de ellos podemos obtener el ADN. ¿De dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues obviamente de su centro, de su raíz. ¿Por qué? Porque ahí es donde normalmente tenemos la circulación o la forma de hidratación del cabello o del vello púbico o de la ceja. Entonces, por eso, siempre se debe de levantar de la parte media. Si nosotros tenemos una raíz y en la raíz tenemos un bulbo, en el bulbo es donde vamos a tener el o la muestra del ADN. Entonces, por eso es muy importante tomarlo del medio, para evitar que si tú lo tomas desde el bulbo, por ejemplo, o aprietas la pinza, porque es una pinza, y esa pinza se debe de colocar perfectamente el cabello y la debemos de levantar con mucho cuidado. Si la levantamos desde el bulbo o la raíz del mismo cabello, pues obviamente lo que estamos haciendo es degradándola. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la degradaste? ¿O cómo no me voy a dar cuenta que ya no sirve esto? Pues obviamente porque no vamos a encontrar ni en la punta, ni en ninguna de las puntas del cabello o de la muestra que tú estás extrayendo, que se está extrayendo, en ninguna de ellas vamos a encontrar el bulbo. Y como no vamos a encontrar el bulbo, es ese cabello, ese vello, es lo que ustedes ya no sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarlo con unas pinzas por en medio y colocarlo entonces en una bolsa obviamente de papel. Aquí en este caso, eso sí les puedo decir, aquí afortunadamente no nos va a jugar un papel importante el calor o el sol. En estos casos no. El caso es que sea un adecuado embalaje de la muestra para evitarnos que la podamos cortar, válgame la expresión. Entonces, siempre, y esto, una vez que la obtenemos, bueno, depositamos en una bolsa
o en un microtubo, o también lo podemos depositar en una caja de Petri. Entonces, eso sí, cada elemento piloso que nosotros tenemos se debe de embalar individualmente. Sucede lo mismo como hace un ratito les decía yo a ustedes. Bueno, si yo tengo un coágulo de sangre ahí y me encuentro dos coágulos de sangre juntos y los pongo juntos, sucede lo mismo. No podemos, debemos evitar la contaminación. No es tanto la contaminación, sino el hecho de que como tú tienes que rotular tu embalaje, tú tienes que sellarlo y tienes que rotularlo, estás rotulando dos elementos pilosos, por ejemplo, en un mismo embalaje, que al momento de realizarlo, al momento de realizar la observación, tú puedes darte cuenta que este cabello es rizado y este cabello es liso, lacio, perdón, que este cabello tiene tinte, está pintado de rubio y este cabello es castaño claro o castaño oscuro, lo que usted quiera, el color que quiera, porque lo vamos a observar así. Entonces estaríamos, bueno, pensamos, no puede ser la misma muestra porque uno es lacio y el otro es ondulado. Y uno es un color y el otro es de otro color. Claro, si a lo mejor me van a decir, puede suceder que la persona se tiña el cabello de diferentes tonos. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero no, lo que no te va a cambiar nunca es que al momento de revisarlo al microscopio tú vas a ver el color. Tú vas a ver exactamente el color de tu cabello. Se ve muy bonito, tú lo vas a abrir, tú vas a verlo, aparte de que se ve como si fueran unas tejitas cuando vean en el centro y que haya tejas, parece tejas de agua, entonces van haciendo que van bajando, así se ve el cabello de una persona, que obviamente la diferencia de un cabello de un animal es muy diferente, se ve muy diferente al microscopio, se ven lisos completamente, no se ve esa, como si les digo a ustedes, como si fueran tejas de agua, están una abajo de otra, y ahí está. Entonces ahí te vas a dar cuenta del tono de color que tiene el cabello. Entonces te estás dando cuenta que uno es de una forma y otro es de otra forma. Entonces, si nosotros tenemos un bulbo, obviamente con eso se hace la prueba de ADN y se identifica el tipo de cabello. Es también otra de las cosas, se debe de tocar de la mitad, o se debe de coger de la mitad del cabello. Bueno, si tienes un cabello muy largo, tienes un cabello de más de 30 centímetros, 20 centímetros, lo que sea, vas a tomarlo a la mitad. ¿Y por qué lo vas a tomar a la mitad aunque sea un cabello de 10 centímetros? Por esta circunstancia. Porque también en ella podemos identificar si la persona ha consumido alguna sustancia. Si la persona, por ejemplo, es epiléptica, por ejemplo, y está tomando medicamentos controlados para evitar las convulsiones, o es esquizofrénica y deja de tomar los medicamentos porque ya me dijeron que los medicamentos que me están dando lo único que hacen es envenenarme y yo estoy bien. Es correcto. Entonces, el cabello crece en promedio 1.5 milímetros por día. Entonces, a 1, ese es el tiempo promedio que crece el cabello. Entonces, como el cabello, otra, va a depender también de la estación, obviamente, de alguna enfermedad, pero bueno, ese es el promedio que nosotros tenemos del crecimiento del cabello. Entonces, si tiene alguna enfermedad la persona, entonces, de acuerdo, se va una vía de eliminación de las sustancias es el cabello. Entonces, cuando se está observando el cabello, se puede ver hasta dónde lleva el cabello normal, válgame la expresión, y hasta dónde va el cabello, dónde estaba consumiendo esos medicamentos controlados la persona. Por eso es muy necesario tomarlo de en medio. Esa es otra de las razones por las que se debe de tomar esto. Otra de las cuestiones que también obviamente se debe de etiquetar cabello por cabello, y para cada levantamiento se debe utilizar una pinza diferente. O si en determinado momento no tienes una pinza diferente para hacerlo, bueno, pues entonces hay que limpiarla.
hay que limpiar la pinza para poder tomar la siguiente muestra. ¿Y esto por qué? Por evitar la contaminación. Porque también podemos tener cabello, por ejemplo, impregnado de sangre y no sabes si este cabello impregnado de sangre sea de la persona que del sitio donde tú estás trabajando, es de la misma persona o es de otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento hubo una pelea y se golpearon y hubo arrancamiento de cabellos por un lado y arrancamiento de cabello por otro y también hubo pérdida sanguínea, entonces, o manchas hemáticas en el cabello. Por eso es que se debe de hacer en esto para evitar la contaminación del mismo, ¿ok? Porque puedes tenerlo así. Y una vez que tú tienes esta situación, bueno, pues enviar obviamente al laboratorio que te corresponde. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el cabello. Afortunadamente aquí, como les decía yo al principio, la temperatura ambiente no nos afecta en demasía para esto. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos con otro método para identificar, que es la saliva. La saliva es otro método de identificación. Ojo, la saliva, el 90% de la saliva es agua. Entonces, ¿por qué me detengo a explicarlo? Porque ahorita vamos a hablar primero de cómo yo voy a tomar una muestra a un presunto, a alguna persona que es algún indiciado, que vamos a tomar una muestra porque se encontraron en el lugar de hallazgo, se encontraron muestras de sangre y tenemos que hacer una correlación para saber si es ello. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Bueno, se raspa, esto es lo primero que se debe de hacer, raspar el costado derecho de la boca, obviamente con un hisopo estéril, realizando 6 movimientos ascendentes y descendentes y rotando el hisopo. Esa es la manera en que yo lo voy a hacer. Dirán, el orden de los factores no altera el producto, nada más que tú vas a anotar en cómo iniciaste. Tú vas a tener tu hoja para poder hacer la identificación, para poder decir, bueno, yo realicé mi raspado de izquierda, por ejemplo. Inicié con izquierda, con el lado izquierdo de la persona y después hice el lado derecho de la persona. Se necesita rotular y saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Nada más para evitar cualquier cosa. Sabemos que en la saliva tenemos muchos componentes, pero en promedio la saliva, pues, no, en promedio no nos afecta aquí la temperatura del medio ambiente. Entonces, se deja secar este hisopo en una temperatura ambiente que debe de ser, que ya les dije más o menos el promedio de temperatura, embalarlos correctamente. Casi siempre esto no es tan, se hace en un laboratorio, en donde está la indicación para realizarlo y se hace. Entonces, se embala y se lleva, el laboratorio ahí mismo está. Lo mismo se hace del lado izquierdo, pero en la etiqueta siempre y en tu orden que tú estás llevando de tu laboratorio, debe de decir cuál es el hisopo del lado izquierdo y cuál es el hisopo del lado derecho. ¿Para qué? Para que evitemos cualquier situación de este tipo. ¿Ok? Errores erróneos de decir, bueno, es que este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Va a alterar en algo? No te va a alterar en algo, pero siempre se debe llevar un orden. El orden es para evitar cualquier posible alegato que pudieras tener en un juicio. Entonces, como este alegato te lo dan, pues se debe de hacer como debe de ser. Primero del lado derecho y después del lado izquierdo. Bueno, en los dos casos parecieron etiquetar y enviar al laboratorio correspondiente. Si nosotros tuviéramos en un lugar manchas de saliva en soportes no transportables, pero en este caso
tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. La saliva solamente tiene, dependiendo de tu temperatura, tenemos en promedio 12 horas. ¿Por qué? Porque la saliva en su composición es más del 90% de agua. Entonces tiene otros componentes, tiene el ácido úrico, tiene amilasa, mucina, eritropoyetina, tiene muchos componentes, pero estos se degradan. ¿Y cuál es el importante? La eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina y aparte la saliva tiene células epiteliales. Estas células epiteliales nos permiten hacer la identificación de la persona. Entonces, necesitamos tener células epiteliales o en su defecto eritropoyetina. La eritropoyetina es un componente importante porque de él tenemos, espérenme tantito que estoy sufriendo con un mosco acá, que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, como tenemos esos, pues necesitamos tener mucho cuidado en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. Tenemos que, donde el soporte de superficies, bueno, se recorta para poderla llevar. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que hay una muestra ahí, pues se recorta. Por ejemplo, en una almohada, en donde la almohada muerde la persona, por ejemplo, la tela de la almohada, bueno, pues ahí estamos pensando en que esta mancha o esta muestra está ahí, entonces se puede cortar. Obviamente, si está húmeda esta mancha o se necesita recortar. Entonces, una de las cosas, así como les decía hace un ratito, si nosotros tenemos manchas hemáticas, bueno, necesitamos doblarla perfectamente para que esta quede protegida. Lo mismo sucede si nosotros tendríamos saliva. Necesitamos recortarla o necesitamos doblarla perfectamente para que quede esa mancha lo más protegida posible. Aquí sí tenemos que ser mucho más, si con la sangre corremos por la temperatura, no se diga con la saliva. Tenemos que es un 90% de agua. Entonces, esta marca te va a quedar, pero tienes que correr con ella porque de lo contrario, lo que tienes que buscar, que es células epiteliales y eritropoyetina, pues se degradan con mucha facilidad. Si nosotros pudiéramos encontrar una cantidad de ácido úrico, por ejemplo, en la saliva, entonces estaríamos hablando, sin hacer todavía estudios, pero cuando se lleva a toxicología o se lleva al laboratorio esta muestra y se ve que tiene una cantidad elevada de ácido úrico, lo que nos haría pensar es que esta saliva es de una persona que tiene problemas renales, porque el ácido úrico elevado en exceso es indicativo de falla renal. Entonces, eso es algo que al momento de realizarlo, sin hacer otra prueba, pero te estás dando cuenta que tiene una cantidad de ácido úrico, falla renal sin ningún problema. O bien una vez que hayas o cortado o esperado a que se seque esta saliva que tú estás encontrando, bueno, se debe de colocar en una bolsa de papel. Como ya se los había yo comentado hace un ratito, bueno, pues es la manera más correcta e idónea evitando cualquier problema. Etiquetar. Las etiquetas, otra de las cosas que tiene las etiquetas es que no se deben de realizar las etiquetas encima de tus muestras. Las etiquetas las tienes que colocar por fuera, o si tú tienes manera de recargarte o tienes una tabla en donde vayas llevando tus etiquetas, perfecto, ahí la vas marcando. Porque muchas veces hay personas que hacen las etiquetas encima de la muestra. ¿Y qué sucede con esos casos? Que en el momento que está, y aparte de todo, la persona al momento de escribir, de estar escribiendo todo,
tiene una letra muy bonita, no vamos a hablar de la letra, pero sí tiene una forma de escribir muy fuerte, entonces muy marcada. Entonces hace que la letra quede muy marcada en el sello de lo que tú tienes, pero atraviesa tu muestra. ¿Y qué sucede? Que al momento de hacer todo eso, lo que estás haciendo es como si fuera un raspado a tu muestra. Y ese raspado que tú le estás dando a tu muestra, pues por obvias razones la estás destruyendo sin intención, pero eso es lo que sucede. Por eso tienes forzosamente que evitar escribir en tus etiquetas encima de tu muestra, ya que no la debes de hacer de esa manera. Ya la debes de colocar antes, ya la debes de haber escrito como debe de ser y entonces la pegas o la fijas correctamente para evitarte todo ese tipo de problemas. ¿Ok? Eso es muy importante porque pareciera algo que no tiene importancia. Hay veces en que las etiquetas, ustedes me pueden decir, bueno, a lo mejor las etiquetas ya las llevan hechos, pero las etiquetas no se pueden llevar hechas porque no sabes la cantidad de indicios que te van a salir. Tú vas a decir, bueno, me llevo 20 y eran 50 los que yo necesitaba. No se puede. Desgraciadamente en este tipo de situaciones no puedes decir tantas utilidades, ay, pues me llevo de más y las demás desecho. Tampoco, ¿sí? Porque es una cantidad que tú vas a ir marcando. ¿Ok? Entonces, si la saliva se encuentra en soportes no transportables, bueno, como puede ser en muebles o en vehículos donde podemos encontrar saliva, entonces, o también podemos encontrar ese flush o esa saliva que nosotros siempre tenemos cada vez que hablamos. Bueno, lo que se hace es principalmente, si es en casos, por ejemplo, en vidrios, madera, plástico, suelo, en lo que sea, es frotar la mancha con un hisopo humedecido. Igual como se hace con la sangre seca, igual se hace aquí. Hidratas, pero lo mismo que les expliqué hace un momento, que les decía, no es humedecer el hisopo que quede bañado de solución salina, no, es humedecerlo, lo suficiente para que en el momento en que tú estás hidratando, porque vas a hidratar de alguna manera la saliva, al hidratarla puedes llevar las células epiteliales que tiene y poderlas llevar al laboratorio. ¿Ok? Bueno, ahorita falta, obviamente tienes que hacer tu cadena de custodia y adecuadamente rotularlo y todo, pero tiene que llevar ese procedimiento en donde evitemos que esa saliva se pierda. La saliva si tiene más de 24 horas, obviamente no la vamos a encontrar, no la vamos a ver, a menos que la persona tenga una salida de una expulsión de solución, a menos. Es que el nombre correcto médico se le llama esputo, ese es el nombre correcto a esa flema que las personas sacan. A menos que tú tengas esa flema en ese preciso momento, bueno, y de esa es por lo regular la que más necesitamos, porque es la que, independientemente de que se va a deshidratar, en ella podemos encontrar infinidad, hasta enfermedades, si nosotros no la estudiamos. ¿Qué enfermedades? Así, por eso es que utilizas guantes, tu cubrebocas y todo, la embalas correctamente, la llevas al laboratorio y podemos encontrar con mucha facilidad que esa persona tiene tuberculosis, por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas que no necesitamos tener. ¿Ok? Lamentablemente, así como muchas veces como la saliva o como el semen, son de las cosas que pueden pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque como son transparentes, como son
a menos que tengan un color característico y tú lo vas viendo, que mira, pareciera que es una flema la que estoy observando porque tiene un color medio verdecito, medio raro, bueno, pero normalmente es blanco, transparente, un blanco y después se transparenta cuando se seca. Entonces, cuando la tienes que evitar contaminarla y evitar pisarla, porque muchas veces pasan y no observan el lugar. Entonces, el lugar de hallazgo no lo observas por arriba, por abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Pasas y la muestra se perdió. Entonces, siempre se debe de evitar que sea tan húmedo para esto, para que dejar secar el hisopo a temperatura ambiente. Afortunadamente aquí no es como la sangre. Aquí no vamos a hacer lisis de eritrocitos. Aquí lo que vamos a hacer es tejido epitelial o eritropoyetina. Entonces, sobre todo el tejido epitelial, pues una vez que tengamos el tejido epitelial, podemos extraer el ADN sin ningún problema. Ya que nosotros tenemos todo este componente, pues ya nos ayuda a que podamos trasladarla sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que colocarle el hisopo como todos en un contenedor, ya sea en un tubo, y ahí lo colocas. Siempre se deben de colocar. Si es una muestra más grande, bueno, pues esas las doblan, la envuelves, la rotulas, y obviamente dependiendo de qué es lo que tú estás trasladando. Entonces, etiquetas y lo llevas al laboratorio. Si se cuenta con tarjeta que se llama tarjeta de papel filtro para muestras de saliva, bueno, pues esta tiene una solución líquida de aproximadamente 0.5 milímetros y con esta se levanta la muestra como una pipeta y de transferencia desechable. ¿Por qué? Porque se necesita impregnar a este filtro y con esto ya tienes tu muestra de saliva. Entonces, es con esto con lo que tú puedes también tomar tu muestra y meterla en un papel filtro. Obviamente se tiene que dejar secar porque tienes que humedecer y se debe de dejar se tiene que humedecer o se tiene que dejar secar por lo mismo, porque la saliva se seca muy rápido. Y entonces se mete en el sobre y se embala y se etiqueta y se lleva al laboratorio como debe de ser y como lo correspondiente de cada uno de ellos. Esto es muy importante. Y cuando rotulamos adecuadamente todo esto, en el laboratorio, la muestra, el laboratorio la puede realizar sin ningún problema. Obviamente, lo que más se desea en un lugar donde hay los indicios es encontrar esto. Colillas de cigarro, prendas, vasos, envases, cucharas, algo de modo que podamos encontrar la saliva. Sobre todo las colillas, porque se impregna y se queda ahí. Entonces, obviamente, se necesita colocar o embalar esto en un sobre de papel, lo que está sospechando que tiene saliva. Por ejemplo, si es que las personas empezaron a discutir, estaban comiendo y a la hora que discutieron, bueno, pues ahí está la cuchara o el cuchillo. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que embalarlo. Se tiene que embalar porque ahí estamos haciendo presuntamente tener la saliva en esto. Entonces, eso es lo que se debe de embalar. Se embalan cada objeto que nosotros estamos observando en esta situación y una vez que nosotros tenemos cada objeto, obviamente rotulado y todo, en su bolsa.
de papel. Y se lleva a donde se necesita, al laboratorio. Una vez que ya tenemos esto, pues bueno, ya tenemos unas muestras las cuales nos están ayudando a poder identificar o saber de dónde estamos sacando la saliva. ¿Ok? Si son otro tipo de objetos, si estamos pensando que son, por ejemplo, objetos punzantes o con filo, frágiles, se deben de embalar de acuerdo a cada una de las muestras o cada uno de los objetos que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, si es un cuchillo, pues obviamente se embala, se coloca en una caja y la caja adecuadamente se fija el objeto y una vez fijado el objeto, se embala correctamente, se rotula y se lleva. Una vez que nosotros tenemos todo eso, y esto se hace así para evitar accidentes. La primera, porque si son cuchillos y el cuchillo estamos pensando que tiene saliva el cuchillo, bueno, pues entonces hay que llevar las debidas precauciones. Si ustedes me dicen, bueno, y si es un cuchillo, estaban comiendo y el cuchillo, ¿por qué no lo embalo yo en un sobre o en una bolsa de plástico? Digo, perdón, de una bolsa de papel. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hago así? Bueno, pues acuérdense que un cuchillo, un tenedor, hasta una cuchara, pueden llegar a tener en las orillas filo. Y entonces si tú lo embalaste con esto, a la hora de introducirlo, puede el mismo movimiento del traslado, puede hacer que el mismo filo, si no sabemos qué tanto filo tenga ese cuchillo, ese tenedor, o si se mueva y perfore la bolsa de papel. Y entonces ya se rompió. ¿Y qué sucedió en este caso? Pues ya contaminaste esa muestra, ese indicio que tú estás teniendo. ¿Y qué sucedió? Pues se perdió. Y entonces, pues ahí ya no sirve. La saliva, pues obviamente se tiene que hacer estudios completamente de identificación de ADN si nosotros tenemos células epiteliales. Y con eso nosotros sabemos. Por eso es que tenemos que saber perfectamente cómo embalarlo. Muchas veces se necesita tener una caja de cartón o la embalan con una caja de cartón, la buscan, porque recordemos siempre que cuando es estos casos de que tenemos cuchillos, que tenemos este tipo, y el criminalista, bueno, o el primer respondiente consideró que ese cuchillo es parte de un indicio en el cual fue la causa que asesinó a la persona o lo está considerando así, bueno, pues tiene que saberlo embalar correctamente, ¿sí? Porque ahí es donde ellos lo tienen que saber embalar correctamente, fijarlo y evitar la contaminación del mismo. Sucede que en lo que me coloco los guantes, en lo que veo qué guantes tengo y en lo que tomo la muestra y en lo que sabemos perfectamente que no hay que tomar, por ejemplo, un cuchillo de la punta, tenemos que colocar muchas veces de la punta o de las orillas, de los lugares donde debemos de colocarlo. Si está manchado de la punta, este cuchillo, bueno, pues de la orilla, del otro lado donde está el mango del cuchillo, es tomarlo de la punta. ¿Sí? No es tomarlo como si fuera el cuchillo que nosotros utilizamos, ¿no? Es que si no, aunque tengas guantes, lo único que vas a hacer es eliminar las huellas, las posibles huellas que pudiera tener este. Y entonces recordemos que las huellas son únicas, perennes, inmutables. Entonces, como son únicas, al momento de que tú estás utilizando guantes para hacer los embalajes, entonces si tú la coges inadecuadamente por el mango con tus guantes, pues lo único que estás haciendo es borrando la huella dactilar, por ejemplo, que pudieras encontrar en este mango. Entonces, por eso es muy importante saber coger adecuadamente el indicio para evitar la contaminación o el borramiento de algo que tú estás haciendo. Entonces, eso es una de las cosas que siempre se debe de tomar en cuenta y evitar siempre en todo momento la contaminación.
¿Por qué? Porque dependiendo de la hora y dependiendo del momento, y sabemos que los tiempos en todo este tipo de procesamientos son muy largos y que también llevarlos como cadena de custodia, llevarlos al lugar tenemos un detenido, llevarlos al sitio y llevar los indicios, y muchas veces los indicios pues sufren muchas cosas. Por ejemplo, los indicios a veces, cuando son, por ejemplo, estos cuchillos y que estamos pensando que había saliva, pero ya no lo tomaron como un indicio de que es el cuchillo que mataron a la persona, y ya embalo, lo pongo en mi caja, lo fijo y todo, y ahí me lo llevo en el carro a mediodía, como a la 1, 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Bueno, se deshacen hacemos lisis. Si tuviéramos sangre en esa mancha, en una mancha de sangre en ese cuchillo, por ejemplo, se estuviera haciendo lisis. Es muy importante esto. Es muy importante qué temperatura tiene el vehículo con el cual tú estás trasladando. Si vives en una comunidad, en un lugar donde hace muchísimo calor, ¿sí? Vamos a irnos a San Luis Potosí, que llegan a estar en una temperatura de 50 grados centígrados, tus indicios tienes que trabajarlo lo más rápidamente posible. Cuando es en la noche, pues la temperatura es más fresca, pero en el día estamos hablando de 50 grados. Entonces, si estás hablando de 50 grados, los indicios que tú tienes que llevarlos, manejarlos rápido para evitar la destrucción. Y si está en el medio ambiente, estás en 50 grados y lo metes al carro o a la patrulla, válgame la expresión, porque no era carro, a la patrulla lo metes tu indicio, pues ¿cuánto va a subir la temperatura de la patrulla? Y nos sirve el aire acondicionado de la patrulla, nada más hay que bajarle las ventanas al carro, a la patrulla, y vámonos. Entonces eso también hace que tu indicio se haya perdido la credibilidad, o más bien no tanto la credibilidad, sino los restos biológicos que pudieran tener. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan? ¿Duda que tengan en este momento? Yo tengo una duda. ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchas? Se le oye apenitas, dígame usted. La pregunta era en cuestión a la saliva, que decía que se tiene que dejar secar y así, pero en caso de que no haya tiempo o algún contratiempo, ¿se puede guardar así, digamos, húmedo? O sea, ¿o qué pasa? ¿O hay alguna alteración? Si tú tienes tu saliva y tu hisopo, por ejemplo, quedó muy húmedo y lo pusiste a secar, por ejemplo, o no hay tiempo porque ya te están acelerando, el problema del hisopo húmedo, y acuérdate que lo tenemos que meter en un tubo. Entonces ese tubo, acuérdate que el tubo, el hisopo, aquí tienes tu tubo y aquí tienes tu hisopo. Entonces lo introduces y a la hora de introducirlo, tapas, sellas tu tubo, entonces se puede ir pegando. Si a la hora de trasladarlo no lo colocas se me fue el nombre, se me fue el nombre, perdónenme ustedes, pero ahorita, a ver si me acuerdo en un segundo, en un momento. Hay los químicos me lo dirían rapidito. Pero hay un depósito para trasladar los tubos. Entonces son así como los refrescos los refrescos que ponemos los envases y que vamos calentándolo. Se me olvidó cómo se llama. ¿Mande usted?
Sí sé a qué se refiere, pero también no recuerdo el nombre. Sí, a menos que tú tuvieras eso, estamos totalmente de acuerdo que tu indicio no se va a mover. ¿Por qué? Porque está totalmente bien el tubo en una posición fija. Pero si tú llevas tus tubos en las manos y los colocas, normalmente tienen que llevar eso, pero si los llevas sin esa protección, entonces el indicio o tu hisopo se va a ir moviendo de un lado para otro. Entonces, por eso es que se debe de dejar secar, porque si no lo dejas secar, se pegan las paredes de tu tubo y adiós muestra. Esa es la razón por la que se debe normalmente de dejar secar el indicio. De acuerdo. También otra duda, en ese caso, bueno, he visto que guardan los hisopos en su empaque, vienen como sobrecitos de sus propios empaque de los hisopos, o sea, se toma la muestra de la saliva y se guardan ahí mismo. ¿Es correcto también o va a pasar lo mismo? No, pero esos son diferentes. Si tú vas a tomar la muestra, por ejemplo, una muestra, un indiciado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces ya está bien cuando son, por ejemplo, en un laboratorio hay diferentes tipos de muestras para los indiciados, en el laboratorio. Entonces hay unas que inclusive ya vienen hasta con su clip, entonces hace cuenta, tomas la muestra, sellas, cierras completamente y ya quedó sellado, hermético, tiene eso. Y otra, que muchas veces cuando hay otra forma en donde sacan el hisopo, lo colocan y lo vuelven a colocar en la misma, como es estéril, en la misma funda. Y lo colocan ahí porque el mismo laboratorio lo va a tomar en ese momento la muestra. Aquí no estamos hablando, si me estás hablando de esa, el mismo laboratorio está haciendo la muestra en el momento. Entonces no tienes ningún problema de ese tipo. ¿Sí? Ah, de acuerdo. Sí, ¿Ok? sí. Sí, porque por ejemplo, cuando tú vas al laboratorio y tú te dices voy a hacer una prueba de ADN porque quiero saber si mis hijos son mis hijos, ¿no? Es un decir. Entonces lo voy Sí. a llevar al laboratorio. Bueno, ahí en el laboratorio, obviamente, en ese mismo momento te van a hacer la prueba. Lo mismo sucede acá. Aquí es sucede cuando tú haces un traslado en un lugar de los hallazgos, donde tenemos todos los indicios que tenemos que se tienen que recolectar. ¿Ok? Ahí es diferente. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, gracias. No, al contrario, estoy para servir. Bien, entonces, si no vemos otra pregunta, vamos ahora con otro de los indicios más importantes que nosotros podemos tener, que es el semen. El semen, como constitución importante que él tiene, está formado principalmente por ácido cítrico, está por aminoácidos, por fructosa, prostaglandina, ¿qué otras cosas? Bueno, tiene potasio, tiene zinc. Y tenemos algo, recuerden que nosotros en nuestro organismo como personas, como individuos, somos ligeramente alcalinos. Entonces el pH que nosotros tenemos alcalino no es cosa separada del semen. El semen tiene un pH en promedio de 7.2 a 7.3. Ese es un pH alcalino. Con este tipo de componentes, como es el ácido cítrico, la fructosa, las prostaglandinas, esto hace que cuando tenemos un semen no seco, tiene un olor ligeramente alcalino, dicen los que han olido el semen como tal. Entonces, esa es una característica que tiene el semen líquido. Cuando el semen está seco, por obvias razones, el semen ya no tiene ningún tipo de olor.
¿Y qué características tiene? Bueno, el semen es un color en algunos casos amarillento, blanquecino, ese es el color que tiene normalmente. Y pues obviamente sucede que si nosotros lo vemos con diferentes coloraciones, pues estaríamos hablando de algún problema de la persona que eyaculó y que dejó su semen, porque normalmente el color debe de ser blanquecino, pastoso cuando se seca, amarillento, y como les decía hace un ratito, sucede lo mismo, este tipo a menos que sepas que en el lugar donde estamos, donde se está yendo, hay una víctima de violación, y entonces lo que se está buscando es semen, pero hay un hecho violento y no se sabe si también hubo una violación, pero muchas veces el semen no pasa desapercibido por su mismo color, como es blanco, blanquecino. Entonces las mismas personas que llegan al lugar de los hallazgos, bueno, pues entonces pueden pasar desapercibido, pero el semen casi siempre se ve investigado en hechos de violación. Bueno, por eso les decía, en casos que se presuma un delito sexual, bueno, pueden estar en la víctima o en el victimario, en la vagina, en el ano, en la boca, en el glande, en las extremidades. ¿Dónde más los podemos encontrar el semen? Cuando se está presumiendo, cuando es presuntivo de un hecho de índole sexual, bueno, pues entonces encontrarlo en la ropa, en las prendas de la víctima o en el cuerpo del cadáver, de la persona. Entonces, o en el cadáver. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el semen. Se necesita tener mucha pericia, mucha observación para poder determinarlo, para poder observarlo. ¿Por qué? Porque el semen no es, si nosotros llegamos a encontrar un semen líquido, porque esa es una de las cuestiones, se debe de sumergir el hisopo y dejar que también así, como todo, se deje a secar en temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues obviamente los espermatozoides en estos casos. Eso es lo que tenemos millones de espermatozoides que salen en una eyaculación sin ningún problema. Pero la situación es encontrar el semen. Si es líquido, pues obviamente se está llegando en un momento en que no ha transcurrido más de 2 horas para que el semen se seque. Entonces tenemos un tiempo valioso para poder hacer identificación. Si el semen, obviamente al secarse en temperatura ambiente, así como la sangre, se humedece, pero no de modo que venga totalmente líquido, válgame la expresión, así como les decía hace un ratito, escurriendo de solución fisiológica o solución salina, que es con lo que vamos, y aquí no vamos a colocar ninguna solución. Esta solución la dije por la sangre. En este caso no se necesita, se humedece el hisopo en el semen en la suficiente cantidad. Si es la punta, si el hisopo, dependiendo del tamaño del hisopo, el hisopo puede medir alrededor de un medio centímetro a 1 centímetro de largo. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que yo voy a tener? Dependiendo de eso, puede tomar la mitad. Y con eso es más que suficiente. Dejas que se seque. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ya se secó? Porque el mismo hisopo va a tener una característica como que se arruga en el momento. Entonces, ya que se arrugó es porque está seco. Entonces, obviamente, lo metemos en su tubo para que entonces ya podamos nosotros decir, ya podemos rotularlo y trasladarlo. Entonces, si no podemos hacerlo, no tenemos un hisopo, bueno, si tenemos, por ejemplo, aquí les dimos, si disponemos de un volumen de más de 0.5 milímetros de semen, bueno, lo que podemos hacer es tomar una jeringa y aspirarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Colocarlo en un tubo. Y ya. Pero aquí
va a ser un tubo no de vidrio, sino de plástico. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la primera es porque el semen tarda un poco más tiempo de poder secarse. Y otra se va a adherir a las paredes del mismo tubo, pero aquí no se va a deshacer. Por eso, si nosotros comparáramos, si nosotros pusiéramos sangre en un tubo de plástico y el semen, el que se preserva es el semen, por eso es que se puede hacer en un tubo de plástico, porque se preserva. Y si nosotros colocamos la sangre en un tubo de plástico, se degrada. Calienta, válgame la expresión, la sangre, hace lisis y se destruye. Y aquí no. Aquí se pega en las paredes, se puede extraer sin ningún problema y se estudia. ¿Ok? Esa es la forma en que nosotros tenemos que hacerlo. Cuando nosotros tenemos esto, debemos de obviamente etiquetarlo. Si tenemos el semen líquido, lo etiquetamos sin ningún problema. Ya una vez etiquetado, pues lo embalamos. Lo mismo que hace un ratito, todos los embalajes, todas las etiquetas, las debemos de hacer fuera de tus indicios, sobre todo cuando utilizamos bolsas de papel. Si aquí en este caso no hay ningún problema, porque estamos hablando de un tubo rígido en el cual permite que tú puedas anotar sin ningún problema. Pero también se va a embalar en una bolsa de papel y se sella completamente y se manda al laboratorio. Ya que hicimos todo esto, ya tenemos el correcto embalaje del semen. ¿Ok? Si nosotros pudiéramos pasar desapercibido un semen, decimos, bueno, es que el semen pues, es color blanquecino, amarillento, pero ¿por qué estoy viendo pareciera negro, pareciera café oscuro? ¿Por qué está bueno? Cuando se tienen problemas de este tipo, podemos pensar que tienen un cáncer, por ejemplo, de próstata. Entonces, esa es la que te hace el cambio de una coloración. ¿Podemos tener verde? Bueno, pues sí, podemos tener alguna infección de transmisión sexual y también hacerte que cambie de color. Los colores que puedes tener el semen, bueno, el semen puede tener un color amarillo, que es lo normal, pero podemos tener un amarillo más oscuro. Es un amarillo claro, pero tenemos un amarillo más oscuro, tenemos un problema de procesos infecciosos. Tenemos un semen verde, estamos hablando de un problema bacteriano. Si es rojo, podríamos pensar en un problema de cáncer. Entonces, pero ¿cómo yo lo voy a ver si es líquido y tiene esos colores y yo pienso que es el semen? Sí, porque una de las cosas que tú vas a determinar con eso es un proceso infeccioso. Se hacen pruebas al semen y se determina el proceso que tenga de infección. Pero no, el semen va a seguir teniendo una característica, se va a secar igual, se va a hacer pegado, se adosa a las paredes. Entonces, del tamaño que tiene el semen, bueno, se va pegando. ¿Por qué? Porque como todos los componentes biológicos están constituidos en su mayoría en más del 50% de agua. Por ende todos tienen el 90, el 80%, unos tienen hasta el 95% de agua. Entonces, como tienen esa cantidad de agua, eso hace que se vaya secando con mayor facilidad. Y se hace una especie de masa bien pegadita. Entonces, por eso es que si no es amarilla y tiene otro color, eso el laboratorio nos lo va a decir. Pero nosotros en el momento en que lo podamos observar, estamos pensando desde ese momento que tenemos un problema de salud de ese semen, sin poner otra cosa. ¿Ok? Una de las cosas importantes es mantener en condiciones de refrigeración hasta ese equipo. Cuando nosotros tenemos, ¿qué sucede con esto?
Si yo les decía, bueno, no hay problema que nosotros embalemos con un tubo de plástico, no hay problema porque se queda en las paredes, pero como es el 90, tiene un 90% de agua, entonces resulta que si no tiene una adecuada temperatura, así como la sangre, se va degradando. ¿Y qué perdemos? Pues nosotros hacemos lisis de los eritrocitos y aquí hacemos destrucción de los espermatozoides. Entonces, aunque tengamos millones de espermatozoides en una eyaculación, el semen se va degradando. Entonces, al irse degradando completamente, pues pierde esos espermatozoides. Va a depender de dónde lo vamos a extraer. No es lo mismo que se extraiga en una víctima, en la región ya sea anal o vaginal, a extraerlo de un cadáver de una persona que lo puede tener en las ropas o lo puede tener en las piernas, el semen. Entonces, eso es muy importante. Si nosotros tenemos una mancha de semen seco, bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, en sábanas, cortinas, en la ropa de la víctima. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? En esos casos se recorta la mancha. Y entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a cortar? Si yo les decía, cuando teníamos la sangre y tenemos una mancha grandota, ¿cuánto voy a necesitar? De 3 a 5 centímetros en promedio, y 5 es mucho, pero en promedio, aquí sí necesitamos cortar toda la mancha. Es más, del tamaño de la mancha que tengamos, que estamos presuponiendo que es semen, de esa mancha que nosotros tenemos, le podemos dejar alrededor de esa mancha, alrededor de 1 centímetro. Aquí sí no se trata de que yo llego y le corto a la mitad y ahí está mi muestra. No, se necesita llevar toda. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando ya lo estamos, ya estamos hablando de un semen seco, estamos hablando que ya pasaron varias horas, entonces necesitamos conservar la cantidad de semen y la cantidad de espermatozoides. Por eso es que necesitamos recortar la mancha en sus extremos, embalarla sobre un papel, un sobre de papel para llevarlo. Lo podemos doblar, efectivamente lo puedes doblar sin ningún problema para tratar de conservar el semen que se está llevando. Entonces, no se trata de llevar toda la cortina, no, aquí sí no se trata de eso, aquí sí se trata de cortar esa parte. Y si ustedes me dijeran, bueno, pero si tiene sangre y aparte tiene, bueno, yo voy a cortar y voy a especificar entonces en mi informe que la prenda fue llevada, o sea, fue trasladada también por quien tiene indicios de sangre. ¿Ok? Aquí. Y se recortó porque se encontró, y ahí se especifica en qué sitio tienes tú cortaste. ¿Para qué? Para que se sepa por qué va tu indicio de hematología, bueno, de manchas de sangre cortado. Estás dando la explicación de por qué fue ese corte. Y resulta que si no lo haces o tú dices, ay, no pasa nada, y lo hiciste, pues resulta que entonces dicen, bueno, ¿y quién me garantiza que ese indicio era de ahí y no es de otro lado? Por eso es que forzosamente se tiene que ir anotando qué es lo que tú estás teniendo acá. Y así tú te estás de alguna manera amparando para no tener ningún problema con tu indicio que estás teniendo. ¿Ok? Entonces, eso es una de las partes. Obviamente, todos los indicios siempre se deben de etiquetar y obviamente llevarlos al centro de acopio o laboratorio donde se te indicó o donde le corresponda, porque cada lugar es diferente, cada laboratorio tiene diferentes nombres, entonces tú tienes que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Ya que nosotros tenemos, en caso de que las manchas se encuentren en superficies lisas o cuero, ahí sí. ¿Por qué? Porque las superficies lisas
de alguna manera, te lo preservan un poco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a humedecer un hisopo y con una solución salina o agua estéril, y entonces vas a humedecer. Aquí no podemos, solamente podemos llevar, si hay una cortina, que si hay una prenda íntima, bueno, eso es lo que llevas, pero si tenemos cuero, no se puede cortar nada más por el tamaño del cuero. Entonces lo que se hace es humedecerlo, se humedece, se toma la muestra y obviamente se coloca en el tubo, y al colocarlo en el tubo, ya lo tenemos. ¿Se debe de frotar? Sí, porque recuerden ustedes que el semen, por lo regular, se seca y se pega. Entonces, cuando lo humedeces, al humedecer lo que tratas de hacer es levantarlo para podértelo llevar. Entonces, ¿por qué? Pues por obvias razones, para recuperar tu material biológico que tú estás teniendo acá. Por eso es que tienes que hacer una especie de frote para levantarlo. Aquí no se vale, por ejemplo, en la sangre, que encontraste sangre seca y la raspas y ya y colocas ya en tu sobre o en una placa, en una laminilla, lo colocas, bueno, ahí está. Aquí sí no, aquí no se puede raspar, porque al momento de rasparlo, si fuera la idea de ustedes, bueno, pues yo lo raspo para rápido, entonces al hacer esto, a la hora de raspar, lo único que estás haciendo es degradar los espermatozoides. Entonces los estás destruyendo en ese momento. Y ya los millones que ya se habían muerto porque se está secando el semen, bueno, al momento del raspado, pues los que estaban y los que quedaron, pues ahí se murieron mucho. ¿Qué sucede? Que entonces estaríamos hablando de una muestra mal tomada y con alteraciones. ¿Qué alteraciones puedes tener? Bueno, pues a lo mejor puedes decir que tenemos, y a la hora de revisarlo al microscopio, los espermatozoides, podemos tener espermatozoides deformes, por ejemplo. Y entonces, en lugar de estar diciendo que tienes unos espermatozoides normales, estás diciendo que tienes anormales. Entonces, eso es una de las cosas. ¿Cómo voy a verlos en microscopio? Pues en microscopio los espermatozoides, pues vamos a ver si tienen cabeza doble, cola doble y cómo están. Entonces tú puedes, a la hora de hacer el raspado, entonces puedes hacer que le cortas, por ejemplo, la cola a los espermatozoides, válgame la expresión, y entonces ya le cambiaste la forma. Es por eso que necesitas frotar la superficie con una suavidad para que levantes la muestra biológica, y con eso ya lo vuelves a dejar que se seque, dejas que se seque a temperatura y lo metes obviamente a su tubo de ensayo, al tubo correctamente, y lo embalas como debe de ser. Una vez que tú embalaste adecuadamente, pues ya embalas, etiquetas y lo llevas al laboratorio. ¿Qué esperas ver en el laboratorio? Bueno, pues esperas ver los espermatozoides, la forma que tienen los mismos, si no tienen ninguna anormalidad. Ojo, si no encontramos espermatozoides, bueno, entonces estamos hablando de una persona que o ya se hizo o la vasectomía, o estamos hablando de una persona infértil en determinado momento, que es de los casos en los cuales nos pudiera alterar o decir que no encontramos ninguna forma de identificación de la persona. ¿Por qué? Porque es infértil, que sería la única alteración que pudiéramos encontrar, la ausencia de espermatozoides. ¿Ok? Bueno, como les había yo dicho, se necesitan etiquetar las muestras, embalarlas y llevarlas obviamente al laboratorio que le corresponda o el lugar donde está indicado para llevarlo. Y ya una vez que nosotros hacemos esto, hemos embalado adecuadamente los restos
biológicos más importantes. Hay otros, pero necesitan otras técnicas para poderlos realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer uno de humor vítreo, el humor vítreo lo que se hace, bueno, pues es evitar que llegue el cadáver, porque aquí estaríamos hablando de un cadáver, evitar que ese cadáver llegara a la fase de deshidratación, porque recordemos que tenemos primero el humor vítreo y el humor acuoso. Entonces, en el humor vítreo es donde se saca el líquido para poder identificarlo. ¿Qué se identifica ahí? Pues obviamente consumo de drogas, glucosa y proteínas. Eso es lo que se identifica, por ejemplo. Se necesita, hay ciertos procesos, son muy diferentes. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, pregunta, algo, con mucho gusto se las contesto. Sí, dime, por favor. En cuanto al tema de la saliva, como usted lo mencionó, si el 90% de saliva es agua, el otro 10% de qué está compuesto. Ya no sé si lo mencionó. Ah, sí, cómo no. Está formado de, ves que te había comentado, si tiene ácido úrico, células epiteliales, ¿sí? Lo que esperas buscar es siempre en la saliva es células epiteliales. Eritropoyetina, que son los que nosotros vamos a encontrar en la saliva. También encontramos otras sustancias como es la amilasa, la mucina, que son los componentes. ¿Qué es lo que yo busco? La eritropoyetina y obviamente células epiteliales. Esas células epiteliales las vamos a encontrar siempre en la saliva. ¿Ok? Por ejemplo, y no sé si recordarán vagamente que les dije, si tienen oportunidad de ver esa película, si tienen Netflix y si no, pues alguien que les diga, vente, vamos a ver esa película, verán que la forma de identificación de eso fue con las células epiteliales de la saliva que se colocaron en un sello postal. Entonces, las células epiteliales, eso es lo que vamos a buscar. Y una vez encontrando las células epiteliales, que es el de la piel, por obvias razones vas a encontrar siempre el ADN. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan?